Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. Revisando los comentarios de los vídeos, he encontrado uno en el cual Patricia me comenta que le encantaría que le enseñase a preparar una crema para estos días de frío y si pudiera ser que llevase calabaza. Así que Patricia, esta receta va dedicada para ti y muchas gracias por poner este comentario. Vamos a preparar una crema de calabaza con castañas. Sí, como lo oís bien, con castañas. Como estamos en otoño y es época de este fruto, lo vamos a utilizar. La castaña y la calabaza conjugan perfectamente. Aquí os voy a dejar una foto de cómo es la calabaza cacahuete. Si no tenéis calabaza cacahuete, podéis utilizar cualquier tipo de calabaza. Para hacerla, muy sencillo. Vamos a necesitar la calabaza, las castañas, que las tendremos que tener ya peladas, cebolla o cebolleta, un poco de mantequilla, leche y sal y pimienta. Si no queréis añadir ni mantequilla ni leche, podéis sustituir la mantequilla por aceite y la leche por caldo de verduras o por agua. Recordad, si os gustan nuestros vídeos, aquí os dejo mi emoticono para que veáis que podéis suscribiros. Y si os gusta la receta, darnos un gran like. Así que vamos a ver cómo preparamos esta fantástica crema de calabaza y castañas. Vamos a ello, amigos. Para empezar a elaborar nuestra crema es muy sencillo. Al igual que Patricia nos dejó su comentario, si vosotros queréis alguna receta en especial que podamos preparar para vosotros, dejádnoslo en los comentarios y con mucho cariño os enseñaremos una receta que seguro que os va a encantar. Bien, para empezar con esta receta pondremos la mantequilla en nuestra olla y le vamos a añadir la cebolla. La cebolla, como veis, la tengo cortada en dados grandes. Contra más pequeña esté picada, antes se va a cocinar. Pero este tamaño para las cremas está muy bien, ya que luego la vamos a triturar. Ahora recordar, siempre le vamos a añadir un poquito de sal y pimienta y con esto lo que haremos será deshidratar la cebolla y se pochará antes. Es muy importante que la cebolla la pochéis a fuego medio alto, teniendo siempre cuidado de que no se queme, ya que si no luego le va a dar color a la crema. Así que la vamos a pochar durante 5 o 7 minutos y vamos a seguir con la receta. Os veo en unos minutos. Una vez hayan pasado los 7 minutos y tengamos la cebolla bien pochada, le vamos a añadir la calabaza. Le vamos a añadir las castañas y lo vamos a cubrir con la leche, el caldo o el agua. Si queréis, también podéis utilizar una parte de agua y una parte de leche. Yo le voy a echar un vaso de leche y también le voy a añadir un vaso de agua. Recordad que para que no quede una crema muy líquida, lo que tenemos que hacer es cubrir solamente lo que es la verdura que vayamos a cocinar. Si vemos que consume mucho agua hasta que se ha pochado bien la verdura, le añadiremos un poco más, pero cubriéndola tendremos la textura adecuada para nuestra crema. Ahora subiremos un poco el fuego para que empiece a hervir y lo vamos a dejar cocer hasta que la calabaza esté bien tierna. Una vez tengamos la calabaza ya bien blandita, podremos triturarla. Si la trituráis con un brazo batidor, podéis hacerlo ahora. Si lo hacéis con otro tipo de máquina, leer siempre las especificaciones del fabricante, porque puede ser que no la podáis triturar caliente. Para emplatar nuestra crema, mirad la textura que tiene. ¿Que la queréis dejar un poco más espesa? Lo único que tenéis que hacer es, a la hora de triturarla, quitarla un poco de caldo e ir añadiendo el caldo poco a poco hasta obtener la textura deseada. Para decorarla, muy sencillo. Unos croutons, un poquito de cebollino, perejil o cebolleta picada, o también si le queréis añadir un poquito de eneldo, le va muy bien.
Y si queréis, le podéis añadir también unas gotitas de aceite de oliva. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado y si os gustó el vídeo, darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos. Hasta pronto.